Para ser puntuales, entonces, vamos a empezar. Vamos a pedirle a nuestro comisionado internacional que nos haga favor de hacer la oración. Buenas noches, no sé si me escuchan. Sí, doctor, lo escuchamos. Entonces, por favor, quisiera pedirles que pongan en posición de oración y vamos a proceder con la oración del antiguo scout. Señor, tú que nos diste la vida, propósito y misión de servir, permítenos ser ejemplo de humildad, bondad y fortaleza para ser fuente de sabiduría y consejo a nuestros hermanos y así poder alcanzar tu promesa de vida eterna. Así sea. Así sea. Muchas gracias, señor comisionado Félix. Muy amable. Bien, el día de hoy vamos a tener lo que es este webinar muy importante, muy interesante en todo lo que vamos a platicar. Siempre les pido por favor mantener su micrófono apagado y al momento de las preguntas que vamos a tener al final de las presentaciones, vamos a tener 2 minutos por persona que quiera hacer una pregunta, un comentario o algún aporte, nada más en ese sentido. De pasarse ese tiempo, por favor, vamos a tener que cortarle el micrófono para que haya posibilidades de todo y podamos terminar y que tengan toda participación para todos ustedes. Es así de fácil las reglas de cualquier chat y cualquier webinar de esta naturaleza. Entonces, tenemos lo que es el mensaje de inauguración por parte de la Jefatura Scout. No sé si está por ahí nuestro querido jefe Scout Nacional. No. Entonces vamos a pedirle por favor a nuestra subjefe Scout Nacional, Jessica C. Sosa, hacer la inauguración de este webinar y dar el mensaje de la Jefatura Scout Nacional. Gracias. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. Es un gusto para mí hoy estar acompañándolos, saludándolos, dándole gracias a Dios la oportunidad que tenemos acá de estar compartiendo y sobre todo agradecer el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de Antiguos Scout, en el que podemos ver a tantas personas que han sido parte del movimiento Scout y que hoy disfrutan con mucha alegría compartir sus experiencias, retomar el movimiento Scout en sus vidas, porque en algún momento fue parte importante, ¿verdad? Y estamos pues muy contentos con ese esfuerzo que cada uno de ustedes hacen también para estar conectados, para estar compartiendo sus experiencias, compartiendo todas esas vivencias Scout que en algún momento vivieron y que ahora están retomando y siguen compartiendo y conviviendo con los demás antiguos Scout. Sean cada uno de ustedes bienvenido a este webinar. La verdad es que han sido muy bonitas experiencias. Hace poco fue el campamento de antiguos Scout, también una experiencia muy bonita. Y a mí pues me da mucha alegría poder compartir las experiencias que las personas que han estado en el movimiento Scout en otros años las platican con aquella alegría, con aquella emoción, ¿verdad? Entonces, la verdad es que aquí se cumple lo que dice aquella frase tan popular de una vez Scout, siempre Scout. A cada uno de ustedes sean bienvenidos. Gracias por estar hoy acompañándonos en este webinar que es de suma importancia para seguir trabajando dentro del área de la Comisión Nacional de Antiguos Scout. Gracias por su apoyo y cada uno de ustedes sea bienvenido. Siempre listos para servir. Muchas gracias, Jessica, muy amable por tus amables palabras y siempre bien orientadas para nuestros queridos grupos de Scouts. Bien, a continuación tenemos la presentación de nuestro querido compañero hermano Scout Ricardo Pinto, que es el comisionado nacional de antiguos Scouts, para podernos platicar acerca de lo que es la relación histórica de la aprobación de los antiguos Scouts en la Asociación de Scouts de Guatemala y lo que es el antiguo Scout en la comunidad. Adelante, Ricardo, tiene la palabra. ¿Vas a presentar algo, Ricardo? No, todo va a ser verbal, oral. Ok. Bien, buenas noches para todos y para todas. Además del Zoom que tenemos donde estamos participando, a través de Facebook Live también se inició
la presentación de esta noche. Nos están viendo de diferentes países y acá mismo de Guatemala. Quienes no lograron inscribirse por alguna razón, se les da la oportunidad de que puedan participar de este evento a través de esta plataforma que he indicado. Bien, el tema es bastante breve, pero creo que es necesario que lo tratemos para poder encuadrar, para poder enmarcar lo que son los antiguos scouts en nuestro medio. Y eso no es nada nuevo. En 1913, 5 años más o menos de haberse iniciado el movimiento Scout. Recuérdense que el movimiento Scout se inició en 1907 con el primer campamento, pero realmente el funcionamiento del movimiento Scout como tal se dio un año después, en 1908, cuando se publica Escultismo para Muchachos en cuadernos quincenales, etcétera, etcétera, que ustedes ya conocen. Sin embargo, 5 años después, en 1913 y posteriormente en 1914, resulta de que Baden-Powell se da cuenta de que habían muchachos que habían comenzado de los 15, 16, 17 años en ese campamento experimental de Brownsea en Londres, Inglaterra, pero que en ese momento pues, pasaban de los 20 años de edad y que el programa que se les estaba brindando pues ya no satisfacía ni los intereses ni las necesidades de cada uno de ellos. Y el mismo Baden-Powell crea en 1913 un conglomerado, llamémosle de esa manera, de antiguos scouts, porque no existía el roverismo todavía. Recuérdense que el roverismo empiezan sus primeros planes en el año 1919 y hasta en el 22 se publica Roverismo hacia el éxito. Entonces, como no existía los Rover Scouts y no había dónde ubicarlos, él crea una sociedad de antiguos scouts en 1913 y luego en 1914 la modifica para poderle dar cabida a aquellos scouts que habían sido desde 1907 pero que no tenían dónde funcionar. ¿Cuál era el objetivo? Era apoyar a los grupos de antiguos scouts en Londres, Inglaterra, que ya existían en ese momento. Se calcula que en 1910 habían alrededor de unos 15.000, 18.000 miembros en la organización Scout, no era mundial, sino la organización Scout británica, no solo en Inglaterra, sino en todo el imperio, que conformaban muchos países y territorios. Eso fue en años 13 y 14. En 1946, por idea o por necesidad, se crea la primera región en el mundo. Actualmente pues sabemos que hay 5 regiones y una de ellas es la región interamericana. Y la región interamericana nace por la necesidad que existía desde 1945 en un curso de Chief Scout Reservation. Se reúnen dirigentes, incluyendo a 2 dirigentes de Guatemala, Armando Gálvez Castro y Adolfo Amado Padilla, y con quienes empiezan a trabajar la posible estructura que va a tener la integración de toda América para conformar la región interamericana. Y en 1946 se realiza la primera conferencia Scout Interamericana en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y ahí se decreta, por llamarlo de esa manera, o se resuelve, quizás sería la palabra adecuada, se resuelve que deberían cada una de las asociaciones que conforman la región interamericana apoyar la creación y estimular el funcionamiento de los antiguos scouts como un apoyo a los grupos que en ese momento estaban en cada organización scout nacional. En 1953, en la conferencia de Lucerna, en la conferencia mundial, se crea otra institución aprobada por la OMMS, que sería la Organización Mundial del Movimiento Scout, y la Asociación Mundial de las Guías Scouts. Y esta se llama, se conoce con el nombre de ISFG, que es Amistad Internacional de Guías y Scouts. Y es lo que en muchos países existe actualmente, no pertenecen a la Organización Scout Mundial, pero sí tuvieron la aprobación del movimiento Scout de varones y de las muchachas guías en su momento. Eso sería a nivel mundial. A nivel regional, les cuento que en el 2004, año 2004, se reúnen algunos dirigentes de la vieja guardia, como le solían llamar, antiguos scouts,
de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y El Salvador no había. Honduras, sí, y Honduras. Se reúnen en Nicaragua, en Managua para ser exactos, y crean una fraternidad, la Fraternidad de Antiguos Scouts de América. Pero posteriormente se dan cuenta que era mucho pedir y algunas asociaciones que ya existían de Antiguos Scouts en Sudamérica les mandan algunas notas indicándole que por qué de América si no los habían tomado en cuenta a nadie más, que esa era a nivel centroamericano y que no era a nivel de América. Entonces le cambia el nombre y en el año 2019, es decir, 15 años después, se celebra la primera cumbre siempre en Managua. Perdón, esa no fue en Managua, sino fue en Masaya, donde está el campo escuela Coyotepe, que actualmente pues lo tiene el gobierno decomisado. Pero en su momento se reúnen en el año 2019 en Masaya, en el campo escuela de Coyotepe, y se crea la Fraternidad de Antiguos Scouts de Centroamérica y el Caribe. Tocaba celebrar 2 años después, en el año 2021, tocaba en Honduras, pero viene la pandemia y no se lleva a cabo, sino hasta al año pasado, en el 2023, se realiza la segunda cumbre en Tegucigalpa, Honduras. Y se decide en esta cumbre cambiarle el nombre de fraternidad por el siguiente. Ahora se denomina Confraternidad Baden-Powell de Scout y Guías Mayores. Le quitaron el apelativo de Antiguos Scouts y se llaman Guías Scout y Guías Mayores de Centroamérica y el Caribe. Y es la que está actualmente funcionando y que un servidor tiene la delicada tarea de presidir la confraternidad del año 2023 para el próximo año 2025, cuando se celebre la tercera cumbre en nuestro país, en el mes de septiembre del 2025. Pero eso sería a nivel regional. ¿Qué pasa a nivel de Guatemala? Fíjense ustedes que es simpático, porque el movimiento Scout en Guatemala sabemos que comenzó en 1920, pero del año 23 al 27 prácticamente se desorganizó el movimiento. Los hermanos Cipriani se tuvieron que ir a estudiar a una universidad de Alemania, no había mayor entusiasmo, ellos eran los que proveían de esa motivación, y el movimiento se reintegra en el año 1927. Pero cuando comenzaron fue algo así como a nivel mundial. Comenzaron con muchachos de 15, 16, 17 y 18 años aquí en Guatemala. No eran niños de 11 en adelante, sino de 15 en adelante. Para 1932 han pasado ya, que serían de 2020 para el 32, 12 años. Los que tenían 15 años, o los que tuvieron 15 años cuando se organizó la primera asociación en Guatemala, que se llamaba Sociedad de los Boy Scouts Guatemaltecos, ya tenían en ese momento, en lugar de 15, pues tenían 27 años. Y todavía estaban en la tropa. Ya el programa, los juegos, las actividades ya no eran de su interés, pues, porque eran. Entonces, ¿qué decide el Consejo? El Consejo Scout Nacional de esa época decide formar la primer patrulla de veteranos Scouts. Patrulla de veteranos Scouts. ¿Y a quién ponen de guía, de jefe de la patrulla de veteranos Scouts? Pues algunos de los que estamos acá somos quizás con unos añitos más, otros con unos añitos menos, y unos sin añitos esos de más ni de menos, más o menos, y se recordarán del licenciado David Vela Salvatierra. Él fue director del diario El Imparcial por muchos años, muchos años. Además, él era gramatólogo, miembro de la Academia de Geografía e Historia, miembro de la Academia de la Lengua Española, era literato, hacía poesía, escritor, periodista. Era una amalgama de conocimientos, el licenciado David. Él es el primer jefe de la primer patrulla de veteranos de Estado. Pero como no había programa, no habían actividades concretas, no había estructura, no había organización, no había mayor cosa, tardaron aparentemente un par de meses y desapareció. Luego viene y nos trasladamos
50 años después, 1982, el Consejo Scout Nacional, ahí sí puedo dar yo razón o puedo dar fe, yo era ejecutivo nacional en esa época, y en 1982 el Consejo Scout Nacional crea los antiguos Scouts como una sección del grupo, y yo recuerdo que el comisionado era de apellido Molina, y ahí no me recuerdo el nombre, pero no importa, Juan José Molina, y Fernando Molinero era el subjefe de la sección de antiguos Scouts. Estos grupos de antiguos Scouts era uno solo, no habían grupos específicos como ahora, sino que era un grupo de 25, de 30 antiguos Scouts que formaban la sección de antiguos Scouts. Y tuvieron actividades durante 3 años. Hicieron seminarios en Uxbal, hicieron varios convivios con las esposas y los hijos a nivel familiar, tuvieron varios encuentros de análisis y de discusión, tuvieron algunos círculos de estudios sobre literatura scout, pero más era para su acervo cultural personal, es decir, era más para su autorrealización que el poderse proyectar como ahora pretendemos con los antiguos scouts. Pero se dio, 1982. Ahora bien, pasamos posteriormente previo a la pandemia acá en Guatemala. En el año 2019, un servidor, antes de eso, los antiguos Scouts como tal no estábamos estructurados ni organizados, excepto un grupo al cual habemos algunos de acá que pertenecemos al mismo, al grupo Oxford de antiguos Scouts. En el año 1991 se fallece un miembro de ese grupo, José Ernesto Juárez Monasterio, y nos empezamos a reunir para establecer qué podíamos hacer, porque era un antiguo Scout, pero un viejo amigo, y además participaba en todas nuestras actividades. Y decidimos hacer una plaqueta, una lápida de mármol y colocarla en su tumba. Y eso dio origen a que nos empezáramos a reunir mensualmente, y desde el año 1991 a la fecha, estamos hablando de 33 años, este grupo se ha reunido periódicamente, pero los primeros años no se inscribía en la asociación, hacíamos un grupo de antiguos Scouts y ahí estábamos. No fue sino hasta en los años 2000 en adelante, cuando ya este grupo se empezó a inscribir en la asociación, pero no existía un ordenamiento legal que dijera es por aquí donde ustedes tienen que seguir, ¿no? Y era el único grupo organizado que había en Guatemala. Entonces, nosotros decidimos, en el año 2019, un día, platicando con un antiguo Scout de Nicaragua, se llama, se me fue el nombre, platicando con él, Rudy Marín, Rodolfo Marín. Rudy Marín fue jefe Scout nacional de los Scouts de Nicaragua cuando yo era ejecutivo, y platicando con él me dice, mira, me gustaría reunirme porque quisiera ver si podemos organizar algo a nivel de Centroamérica, porque existe la fraternidad pero no trabaja, no hace nada. Ahí está el grupo y cada 2 años se reúnen, pero no hay informes, no hay nada. Y empezamos a platicar como era la pandemia, ya había iniciado la pandemia, entonces fue en el 20. Empezamos a platicar y a hacer un marco teórico de lo que podía ser una confraternidad. Se me ocurre llamar a nuestro jefe Scout Nacional, a Reginaldo Sierra, y decirle, mira Reginaldo, fíjate que pasó tal y tal asunto. No quiero que te vayan a llegar con el chisme de que nos estamos juntando con los de Nicaragua, los antiguos Scouts, y que después vayan a pensar de que estamos haciendo como nuestra casa aparte, ¿va? No, nosotros queremos seguir perteneciendo a la asociación de Scouts, pero lo que estamos haciendo es cambiando opiniones. Bueno, me dice, no hay ningún problema. Siguieron las pláticas y hubo un momento que me dice Reginaldo, ya me dice, ¿y por qué no se organizan los antiguos Scouts aquí en Guatemala? Pues organicémoslo. Y entonces me invitan a una reunión de comité técnico en el año 2020.
me invitan a una reunión de comité técnico, yo participo vía Zoom y se nombra una comisión. La comisión de programa, la de expansión, la de adiestramiento, la de comunicaciones, que eran 4, nombran a representantes de esas comisiones y forman una comisión. Me piden que yo coordine la comisión. Y venimos trabajando durante varios meses y concluimos con un marco teórico de lo que deberían ser los antiguos Scouts en Guatemala. Terminado el asunto, me pide Jefatura Scout Nacional que elabore un proyecto que se le pueda presentar al Consejo Scout Nacional de cómo sería el funcionamiento de los antiguos Scouts en Guatemala. Bueno, se hace el proyecto, se le presenta al Consejo, el Consejo dice que va a estudiar y 2 o 3 meses del año 2021, iniciado el año 2021, el Consejo aprueba 15 artículos que los incluye dentro del POR, relacionados exclusivamente a los antiguos Scouts, exclusivamente. ¿Por qué? Porque anteriormente sí existían, desde 1990, vamos a ver, 2013, del año 2013 se reformó el POR. Ustedes saben qué POR significa, a ver si me ayudan. La P es de procedimientos. De procedimientos. La O, organización. La R, Organización. Reglamentos. reglamentos. Procedimientos, organización y reglamentos, POR, que son los reglamentos de la asociación, los que amplían los estatutos de la asociación como la ley suprema nuestra. Entonces, en el POR existía un artículo, si no mal recuerdo, era el artículo 33, no estoy seguro, donde decía que el comité técnico lo formaban 4 comisiones: la comisión de programa, la comisión de adiestramiento, la comisión de expansión y la comisión de comunicaciones. Y que en la comisión de programa estaban los antiguos Scouts como una subcomisión. Pero no podíamos estar en la comisión de programa porque el programa es para los muchachos. El programa de jóvenes, el programa de los muchachos, no de adultos. Entonces era incorrecto que los antiguos Scouts estuviéramos en la comisión de programa. Y ese fue el argumento que se le vendió al Consejo Scout Nacional y que nos dieron la venia. Y entonces el día 11 de abril de 1921 nace dentro de la reglamentación de la Asociación de Scouts de Guatemala, nacen los antiguos Scouts. Esa es, en 2 bandejas, la historia de cómo comenzamos a nivel mundial, a nivel regional Centroamérica y a nivel de Guatemala desde 1932 hasta la fecha que llevamos en este momento, 3 años de funcionar como antiguos Scouts, reglamentados y con actividades propias que algún otro día vamos a tratar en forma más detallada y que posiblemente en el webinar de hoy en la noche, en este evento, se puedan aclarar preguntas cuando ustedes tengan qué hacer cuando el programa así no lo invite. Así que les agradezco y hasta aquí quedamos para seguir adelante. Muchísimas gracias, Ricardo, por tan elocuente relación histórica de los antiguos Scouts, y es importante porque eso nos enseña de dónde venimos y dónde estamos, ¿verdad? Y entonces esto nos da el parámetro para poder estar trabajando dentro de la organización como un grupo de antiguos Scouts debidamente conformado. Bien, a continuación vamos a proceder entonces a trabajar sobre el tema propio del webinar, que vamos a tener lo que es el tema del rol del coordinador del grupo en antiguos Scouts y como ideas para poder hacer actividades para los antiguos Scouts. Bien, entonces los grupos de antiguos Scouts, vamos a platicar hoy esta noche de cuál es el grupo, dónde está ubicado dentro de la organización de los Scouts, de la Asociación Nacional Scout de Guatemala, y cómo se conforman los grupos de los antiguos Scouts y cuáles son pues las funciones principalmente del rol del coordinador del grupo de antiguos Scouts. Entonces, vamos a ver primero la estructura orgánica del grupo Scout. El grupo de la Asociación de Scouts de Guatemala se establece que el grupo Scout y existe también el grupo de antiguos Scouts.
son dos nombres muy parecidos. Uno es la generalidad, donde están todas las secciones de jóvenes, y el otro es el grupo de antiguos scouts. El otro es solamente grupo scout. Y el grupo de antiguos scouts se refiere a los antiguos scouts únicamente. Los antiguos scouts se pueden enrolar y formar parte de un grupo scout, en el cual pertenecieron cuando eran jóvenes, dirigentes o miembros del comité. Ejemplos: grupo 1, grupo 5, grupo 10, 15, 25, 35, etcétera, cualquier grupo donde hayan estado anteriormente. Y es interesante que en algunos casos los grupos han estado con un poquito de deficientes en funcionamiento, y los antiguos scouts han venido a colaborar en poderlo echar a andar nuevamente. Sin embargo, pues es una función de apoyo del antiguo scout, pero sin meterse o sin inmiscuirse o sin interferir en lo que es el grupo scout como tal. También, en caso de no tener un grupo scout de antiguos scouts constituidos, solamente podrán hacerlo como un grupo independiente, pero con algunas salvedades de cuándo y dónde deben estar. Entonces, como una separación, el grupo scout como unidad tiene Cubil de Cachorros, Manada de Lobatos, Unidad Scout, la comunidad de caminantes del clan de Robert y el grupo de antiguos scouts cuando se trata de un grupo scout. El grupo de antiguos scouts forma parte de lo que es el grupo scout y por lo tanto formará parte de la asamblea del grupo scout como una persona de dirigente, que sería el coordinador del grupo, que va a pertenecer a la asamblea del grupo dentro del el grupo scout. Tenemos la asamblea del grupo como la mayor autoridad dentro de lo que es el grupo scout. Existe después lo que es el consejo de grupo, y estamos viendo la parte de lo que es técnica. Aparte hablamos cuando hay comité de grupos, que es para poder ayudar cuando están padres de familia y antiguos scouts funcionando para ese apoyo. Tenemos los dirigentes de cachorros, dirigentes de lobatos, dirigentes scouts, dirigentes caminantes, dirigentes rovers y el coordinador de los antiguos scouts. Todos ellos establecen lo que es la parte de el grupo scout. Y llegamos a lo que es la parte de los jóvenes recipiendarios del programa Scout, quienes son los que van a recibir el programa. Como bien decía Ricardo anteriormente, no entramos dentro del programa de antiguos Scouts porque para eso son los jóvenes. Y como ustedes pueden ver en este diagrama, tenemos que los coordinadores de antiguos Scouts va directamente a lo que es el consejo de grupo, pero todos los demás van hacia lo que es los jóvenes, que son los recipiendarios del programa. Los coordinadores de los antiguos scouts tienen, a su vez, cuando es un grupo de antiguos scouts, tiene el consejo de antiguos scouts y tiene su funcionamiento como grupo organizativo, el coordinador, el subcoordinador, secretario, tesorero y facilitadores de equipos, que son los miembros que van a estar dentro de los antiguos scouts. Por eso que se necesita un mínimo de 5 para poder fundar lo que es un grupo de antiguos scouts para que funcione adecuadamente. Y entonces eso le va a dar valor al grupo de antiguos scouts como una organización dentro de la Asociación Nacional. En estos grupos antiguos scouts se lo facilita un coordinador con un apoyo del subcoordinador, electos internamente de una manera democrática para un periodo de un año. Esto es importante porque se establece ya un sistema democrático dentro de lo que es el grupo de antiguos scouts para poder elegir a sus coordinadores, subcoordinadores, tesorero y secretario, y de tal forma que el grupo tenga esa continuidad. Algunos han sugerido que debería ser cada 2 años, cada 3 años, etcétera, pero el POR nos lo pone que es cada año. Pero ahí está el poder de la reelección. El que hace un buen trabajo, pues se reelige, y si está mal, pues lo cambian, etcétera, o alguna otra forma. También la oportunidad de que todos puedan optar por estar en un puesto y tener y repartir la experiencia y la injerencia que todos pueden aportar a lo que es el grupo de antiguos scouts. ¿Quiénes no pueden integrarse a los antiguos scouts? Aquellos que ejerzan un cargo como dirigente scout de un grupo. Si un antiguo scout, o sea, mayor de 23 años,
es jefe de tropa, jefe de caminantes, el coordinador de alguna parte, ejerce un cargo dentro del grupo Scout, su jefe o algún otro más, no puede estar dentro de los antiguos Scout porque está dedicado al programa de los muchachos. Quienes sean aún recipiendarios del programa Scout, digamos los Rovers, que estén todavía trabajando como Rovers, no pueden meterse a otros antiguos Scouts, aunque estén con más de 23 años. Porque está trabajando en una unidad recipiendaria del programa. Aquellos que hayan perdido la calidad de asociado por resolución de los organismos competentes de la Asociación de Scouts de Guatemala, de conformidad con sus estatutos y reglamentos, o sea que ha sido suspendido o alguna otra característica en particular. Y los que sean menores de 23 años no pueden ser o no pueden integrarse a los antiguos Scouts. Entonces, el grupo de antiguos Scouts, ya entrando así con lupa y microscopio para verlo como unidad independiente, tenemos que estar conformado primero por el consejo de todos los antiguos Scouts de ese grupo. Y esos son lo que es la asamblea para poderlo dar esa fortaleza al grupo. Y el consejo pues lo forman para poder trabajarse con ellos lo que es ya el coordinador y subcoordinador. A su vez van el secretario y el tesorero y van los diferentes miembros que son facilitadores de los equipos para poder trabajar en diferentes opciones dentro de los antiguos Scouts que forma todo el conglomerado de los antiguos. Entonces de ahí tenemos nosotros cómo se forman los grupos de antiguos Scouts. ¿Cómo se integra el grupo de antiguos Scouts? En estos grupos de antiguos Scouts pueden participar como asociados aquellos que han pertenecido a diferentes grupos Scouts. No quiere decir que en un mismo grupo de antiguos Scouts tiene que ser solamente del antiguo grupo que existieron, sino que pueden existir de diferentes grupos, del de Xela, del de Cobán, del de Zacapa, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de cualquier otro lado internacionales pueden pertenecer dentro del grupo de antiguos Scouts. Es la condición nada más es que solamente tengan 5 mínimo para poderse inscribir. Aquellos que habiendo pertenecido al mismo grupo, este grupo ya no exista como un grupo Scout, sino que quieren llamarse como el anterior grupo y ahora se llamará Grupo de Antiguos Scouts. Y aquellos adultos que nunca pertenecieron a la Asociación de Scouts de Guatemala, por X o Y razón, se les pasó el tiempo, la oportunidad o lo que fuera, no tuvieron invitación o no tuvieron alguna oportunidad para poder asistir a un grupo del barrio o a la comunidad. Entonces, en los antiguos Scouts, todos aquellos adultos mayores de 23 años que nunca pertenecieron a la Asociación de Scouts de Guatemala, tienen la oportunidad de entrar al movimiento Scout y, por supuesto, aprender de lo que es el movimiento. Y juntamente ya tendrán que ver que son actividades diferentes a lo que es el programa de jóvenes, pero no quita que no puedan aprender las antiguas normas y antiguos procedimientos que trabajaron los miembros de los grupos Scouts de las unidades básicas. Y tienen que verse también lo que es la promesa y la ley, que son fundamentales y basado en eso para poder estar comprometido con lo que son los Scouts. La estructura de los antiguos Scouts se integra con un mínimo de 5 miembros que residen en el país o fuera de él, ya lo hemos comentado anteriormente. Y la estructura interna es la misma que los grupos Scouts con jóvenes, ya lo pusimos en la gráfica, pero es decir, un facilitador por un coordinador y un subcoordinador electos por el mismo grupo para un periodo de 1 año, al igual que el secretario, tesorero y los facilitadores de equipos, donde pueden ser reelectos para los subsiguientes periodos. El coordinador representa al grupo Scout ante las autoridades Scouts. Si está dentro de un grupo Scout, pues será dentro del grupo Scout. Si no está dentro del grupo Scout, sino que es independiente del grupo antiguo Scout, pues a lo que es la Comisión Nacional de Scout y a los miembros de las diferentes comisiones y las jefaturas de los Scouts. Ahora bien, vamos a lo que son las funciones del coordinador y su coordinador en caso de ausencia, pero siempre no solamente acuérdense que no es por ausencia, sino que es apoyo. Entonces, el subcoordinador también tiene las mismas funciones que el coordinador, solo que para efectos de liderazgo hay uno adelante. Entonces, dirigir a los antiguos Scouts, velar porque participen en eventos, cursos y actividades de su distrito, región o a nivel nacional.
incluso a nivel internacional. Ya con la confraternidad ya se presentan varias actividades de Activos Scouts donde se va a poder trabajar a nivel internacional. Coordinar la organización y realización de actividades, que eso es muy importante para que el grupo permanezca y siga creciendo y se mantenga dentro de lo que es las actividades, siempre hacia el fortalecimiento de la personalidad del ser humano, del ser una persona que ayude a la comunidad y que tenga una ideología y un positivismo siempre basado en la promesa y la ley Scout. Registrar anualmente a sus miembros en la Oficina Scout Nacional. Esto es importante. Y es importante también ver, porque para poder registrar a sus miembros necesitan, dentro de todas las características, que el coordinador vaya a la Oficina Scout Nacional y presente en forma de planilla, que ahí Sergio Torres se las puede brindar fácilmente, para poder ser miembro de lo que es la Asociación de Scouts de Guatemala como grupo. Entonces, debe existir la parte de papelería, lo que es el RENAS, que es la conocida como la que no hay delitos sexuales en esa parte conocida, y lo que es el a salvo el peligro número 1, que es el obligatorio para poder estar. Esa es parte del conocimiento como persona adulta dentro del movimiento. Y asimismo también ya existe el SFH2, que es el curso número 2, para aquellos que quieran hacerlo voluntariamente para poder estar al día dentro de lo que es a salvo el peligro, que es un tema muy interesante para todos. Los antiguos Scouts velan por el cumplimiento de las normas y procedimientos emanados del Consejo Scout Nacional y la Jefatura Scout Nacional, y el coordinador es el que representa ante las autoridades a el grupo. Representar a los antiguos Scouts de su grupo ante los órganos oficiales de la Asociación de Scouts de Guatemala. Bueno. Nito, aprovechando que no está hablando. Señal. Scouts de Guatemala, oficiales, otras órganos oficiales de la Asociación de Scouts de Guatemala e internacionalmente, cuando sean nombrados oficialmente para ello. Así que esa es la forma en la cual estamos entonces como un grupo de activos Scouts para poder estar. Y siempre nuestro lema, una vez Scout, siempre Scout. Voy a pasar ahora a la presentación de que siempre tenemos qué vamos a hacer o qué vamos a trabajar con la gente. Antes hablábamos de planificación y otros temas al respecto, y eso pues nos hacía tener qué hacer con los muchachos en las diferentes secciones. Ahora con los activos Scouts es un poco diferente porque son adultos y están más identificados con la comunidad, tanto Scout o donde se relacionan. Permítanme un momentito, ahorita voy a jalar la presentación. Bien, una de las principales cosas que se nos ha pasado es ¿qué hacemos los antiguos Scouts? Bueno, la pregunta es no ¿qué hacemos? ¿Qué no podemos hacer? Eso ya lo sabemos. Lo que va en contra de la ley y el movimiento Scout no lo podemos hacer. Pero ¿qué hacer? Cualquier cosa, cualquier tema, cualquier actividad podemos hacer. Lo único que tenemos que tomar es cierta actitud y cierto liderazgo para poder trabajar. Entonces, la primera idea es nombren la actividad. ¿Qué quieren hacer para hacer algo? Cualquier cosa, lo que se les ocurra. No sé, digamos, vamos a hacer cohetes, por ejemplo, o vamos a ir a una aldea a poder ver cómo está en la parte del hambre, o la salud de los jóvenes que están ahí, o la educación en cierta parte, si queremos entrar en esos temas, o también cómo están los Scouts en los diferentes pueblos, departamentos, aldeas y otra serie de cosas por ahí. Pues cualquier tema es una actividad. Lo importante de la actividad que queramos decir es hacer un análisis de identificación de la actividad para que tenga éxito. Porque si solo la nombramos y nos tiramos al agua, pues vamos a tener una visita social y se acabó, pues. Entonces, ¿cómo identifico este problema
o necesidad para hacer esta actividad. Por ejemplo, cuando les decía, vamos a ver cómo están los grupos de scouts en ese Papojilá, por decir algo así, en Atitlán. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí por eso? ¿Cómo lo identifiqué este problema? Porque posiblemente alguien de la comunidad me dijo que quería conocer del escultismo y que ahí cerca de la comunidad no había grupos de scouts ni nada que los pareciera. Eso es una forma para poder entender. Entonces, la otra pregunta es si el nombre escogido define la actividad. Y acuérdense, como dijimos, no es una actividad per se, solo para un ratito. La actividad se identifica con los participantes, todos los del grupo de antiguos scouts están de acuerdo con esta actividad. Se sienten partícipes dando ese apoyo para poderla tener. Es inclusiva para todos los del grupo, todos están de acuerdo, todos pueden llegar. Hay alguien con muletas que no puede llegar, o alguien que le caiga mal el sol y no puede llegar también por esa razón, entonces no puede ser inclusiva en ese sentido. Habrá que ver cómo se apoya para que pueda ser inclusiva para todos del grupo y puedan estar. Y la pregunta clave para poder tener éxito es si esa idea se obtuvo en una lluvia de ideas con todos los que podrían participar. Porque si todos aportaron, todos van a estar interesados en poder hacer. Y hay situación de cómo ir escogiendo cuál es la ruta para definir cuál va a ser la actividad. Entonces, ¿quién va a participar en la actividad? ¿Quién se va a beneficiar de esta actividad? Pues los adultos jóvenes, adultos mayores o la comunidad. Tenemos que establecer esos objetivos para poder ver cuál es el objetivo que va a salir beneficiado con esa actividad. Si no tenemos un beneficio, pues posiblemente la actividad no tenga un valor. La otra pregunta es ¿por qué se va a beneficiar de esa actividad ese grupo que estamos escogiendo? Materializa el sentido de aprender haciendo, que esa es parte de la filosofía que nosotros manejamos. Tiene un fin positivo para el participante y la comunidad, ¿cuál es? Identifíquelo, porque eso va a servir para poder hacer el plan y el planteamiento, para poder ir con la comunidad y decir, miren, nosotros traemos un plan de trabajo para poderlos apoyar, qué sé yo, con hacer un pozo de captación de agua pluvial porque no hay agua en este lugar y tenemos que reponer el manto freático de esta comunidad. ¿Por qué? Porque no tenemos agua. ¿Por qué? Porque el calor que está haciendo ahorita, el cambio climático y la deforestación que existe en el país ha tenido esa consecuencia de tener menos agua, por ejemplo. Esa es una idea así generalizada. Luego vamos con dónde se va a realizar y qué materiales necesitamos para poder hacer esa actividad. Entonces pregunta, ¿la actividad invita a aportar, discutir y encontrar soluciones y apoya al trabajo en equipo? ¿Sí o no y por qué? Eso es importante porque nos ayuda a ir definiendo cuál es esa actividad y qué materiales. ¿Por qué se ha elegido esta localización, esta locación y esos materiales para hacer la actividad? ¿Son prudentes? ¿Son convenientes? ¿Son de utilidad para la actividad? ¿Son seguros para los que las van a utilizar y para los que van a recibir el beneficio de la actividad? ¿Se tiene fácil acceso y se encuentran fácilmente? Porque podríamos pensar, por ejemplo, que vamos a hacer un curso de manejo de computadoras para que todo el mundo aprenda Facebook, por ejemplo. Pero ¿tenemos los recursos para que todos tengan computadoras? O tal vez simplemente lo que tenemos que cambiar es el modelo y en lugar de computadoras sean teléfonos inteligentes, smartphones que se llaman. Son las cosas que vamos a ir encontrando con este tipo de preguntas. Cada participante de la actividad lleva a un compañero y un material, porque eso hace inclusive, para que cada participante de 5, cada uno jale y vamos a hacer 10. Y aunque sea la primera vez en la actividad, participen y se van a enrolar en nuestros grupos de antiguos scouts. Y desarrolla habilidades en el trabajo individual para la persona dentro del grupo scout o en su propia formación individual. Y seguimos otra vez el ciclo, ya que hemos desarrollado ese punto, e invitamos a aportar nuevamente este tipo de soluciones para poder ver lo que es el trabajo en equipo. Para todo esto necesitamos un diseño de la actividad. Entonces ya definimos el lugar, los materiales, la idea, a qué población vamos a llegar, qué objetivos vamos a tener con esa población,
y qué va a hacer cada uno de los del grupo para poder trabajar en esa actividad. Y si es de trabajo o es de recibir, los mismos miembros del grupo pueden ser los mismos recipiendarios de esa actividad, de beneficios de esa actividad. Entonces, con el grupo, dentro de la comisión que está, para poderlo hacer, tenemos que hablar sobre ese proceso de la actividad. Y entonces, ya que sacamos la primera versión del plan de la actividad, y ya tenemos todo lo que necesitamos para poderla efectuar, fecha, lugar, materiales, quién lo va a hacer, dónde lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, en qué momento, etcétera. Entonces tenemos que pasar a preguntarnos, ¿esta primera versión es la que vamos a utilizar o se tuvo que cambiar por alguna otra razón o cambiar la idea o modificarla? ¿Por qué se cambió? Tal vez posiblemente porque la localidad no se prestaba para la actividad que se había pensado, o que no había suficientes materiales para poderlo trabajar, o porque hay otra idea que tiene más complacencia dentro del grupo para poderlo llevar a cabo. Entonces, esa es la parte de lo que se tiene que discutir y se tiene que analizar. Estamos evaluando la primera idea para antes de salir a hacer el trabajo y hacer la actividad, tengamos éxito. ¿Tuvo que cambiar los materiales usados a medida que probara su actividad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Posiblemente sí, tuve que cambiar los materiales porque, qué sé yo, tenía guantes de plástico y no eran guantes de plástico, si necesitábamos, por decir el caso, guantes de látex, porque necesitábamos trabajar con algún material un poco más complicado que lo que podría ser unos guantes de nitrilo, por ejemplo. Tuvo que cambiar de escenario o la localidad, porque pues sí, tuvimos que pasarnos a una cancha techada porque está en invierno y va a llover y no se podía hacer lo que tenemos que hacer. O tuvimos que cambiar de lugar porque la población que la cual nosotros queríamos era muy poquita, había solo 4 personas, pero nos dijeron que a la vecindad de esa aldea había otra aldea que había otros 40 gentes interesados en esa actividad, entonces cambiamos de localidad. Entonces son situaciones que se pueden ir dando a la idea que presentamos de primero, y eso va mejorando, que es lo que va haciendo un buen plan de trabajo y un plan de desarrollo. Por lo tanto, una actividad muchas veces no se hace de la noche a la mañana, sino que requiere del trabajo en equipo. Y más que el equipo de Antiguos Scouts, debe trabajar en grupo, en actividad, por eso se llama Grupo de Antiguos Scouts, ¿verdad? Entonces, aquí no hay unidades como la patrulla, la seisena y otros más, sino que es el grupo completo el que va a trabajar en esta parte. Y cada persona del grupo puede tener alguna actividad señalada o alguna actividad propia a desarrollar. Y entonces ahí se hace lo que es el liderazgo situacional, donde cada uno del grupo va a tomar esa participación para poder llevar a cabo la idea o la parte que le toca dentro de la clasificación de la actividad que estábamos haciendo. ¿Consultaste con el grupo para establecer preferencias o prioridades? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, porque me parece que el grupo tiene que participar y con eso vamos a tener mayor oportunidad de alcanzar lo que queremos. No porque ya está definido, entonces somos un poco autocráticos en ese sentido y entonces nos da chance de poder dirigir cuando es un poco un grupo más pequeño. Pero cuando el grupo ya pasa más de 5 o 6 personas, ya hay que ser de la parte de lo que puede ser democrático para poder trabajar. Y lo ideal que fuera, por ejemplo, un liderazgo tipo laissez-faire, donde se deja que el grupo camine solo porque ya la actividad se desarrolla por sí sola. Entonces, las preguntas del por qué tienen mucha facilidad para poder encontrar ese diseño y los problemas que pudiéramos encontrar para poderlo hacer. Y si preparamos todo esto antes de salir con la actividad, nos va a salir todo bien porque ya chequeamos todas las opciones donde podríamos tener un problema. Y ahora vamos a ponerla en práctica la actividad. Ya la definimos, ya la logramos, ya la analizamos, ya la evaluamos y estamos seguros con la idea que vamos a tener y entonces ya la desarrollamos. Y entonces tenemos que evaluar la actividad. Y entonces tenemos que hablar con el grupo sobre cómo reaccionaron los demás a la idea, o sea, a la actividad. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Participaron? ¿No participaron? ¿Solucionó el problema o lo que la actividad misma identificó o no? ¿Y por qué? Si la identificó, pues qué bien. Y si se solucionó el problema, fantástico. Pero si no, ¿por qué no? Y entonces evaluamos lo que no salió bien para poderlo componer, para que en el futuro podamos involucrarlo, esa razón, y poderla hacer más eficiente. Y si sí salió bien, ¿cómo lo podemos mejorar para que pudiera funcionar en otro lugar y en otro momento?
Funcionó según lo provisto, se ayudó a quien necesitaba, integró o identificó al grupo con la comunidad o con el mismo grupo en sí mismo, y qué otras metas u objetivos se lograron que no estaban contemplados en la primera fase, porque entonces las agregamos a la próxima planificación que pudiéramos hacer o próxima idea que quisiéramos hacer para poder hacer. Entonces, para nuevas ideas, la forma más fácil es pregúntele a su equipo, a su grupo, ¿qué quieren? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo quieren hacer? Hasta hacer pasteles, a cocinar, cualquier cosa puede hacer. Desarmemos un carro, lo armamos otra vez porque vamos a aprender. Desarmemos un teléfono y lo volvemos a armar, etcétera. A veces sobran piezas o no, pues en fin, todas esas son las cosas que pueden pasar. ¿Qué actividades pueden hacer? Que sean retos para el grupo, retos para cada uno, para que puedan lograr avanzar en sus propias perspectivas y en su propio ser. ¿Lograste que el antiguo scout creara alguna expectativa? O sea, sí me interesó estar con todo el grupo, sí lo logré hacer, y yo trabajar con esto, pude hacer aquello, pude hacer lo otro. Se crearon algunas expectativas positivas para que pueda estar. Participará y transmitirá en los conocimientos de experiencia o la experiencia hacia la nueva generación. Esas son preguntas que tenemos que hacer en la parte de la evaluación para poder determinar hasta dónde queremos llegar y queremos llegar bien. Y lo más importante de todo, ¿se quedaron con el deseo de participar en la próxima aventura? ¿O simplemente solo llegaron a esta y se acabaron porque estuvo muy extenuante, porque se hizo bajo la lluvia y había muchos viejitos que les daba neumonía, porque había mucho lodo, porque no podían cargar las cosas, o porque los jóvenes se aburrieron por andar con los mayores, etcétera? Todo eso es importante conocer para poderlo lograr. Y si tenemos un grupo que hay variedad de edades, porque es desde los 23 años en adelante, vamos a tener grupos que van a tener diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de expectativas, diferentes gustos, diferentes capacidades o habilidades propias para poder caminar, para poder dormir, para poder desarrollarse, etcétera. Entonces tenemos que adaptar lo ideal para que todo el grupo esté inclusivo. Y en caso fuera muy difícil, pues entonces tenemos que ir separando un poco las edades y hacer esa transición de edad para que el grupo pueda flotar como un grupo solo, pero como unidad completa. De tal forma que tiene que ser siempre lo que platicamos, de que sea una actividad donde se integren todos en el grupo. Entonces, todo proceso de creación de ideas se convierte en una actividad. Cada idea es una actividad. Entonces nosotros podemos ver aquí a la izquierda cómo podemos hacer un análisis de dónde empezamos, cuáles son las ideas. Llegó el momento de compartir la idea de trabajo en grupo cuando ya la tenemos definida, pero vemos qué recursos, dónde vamos a tener las ideas. Muchas veces, por ejemplo, no necesitamos quebrarnos la cabeza. Podemos buscar ideas en internet. Hoy en día aparecen muchos de inteligencia artificial. Hay programas como Pinterest, hay actividades, se buscan actividades Scout y aparecen muchas, actividades para adultos y aparecen muchas, etcétera. Tenemos el apoyo hoy de la tecnología para ayudarnos a crear. Y si algo ya existe, pues entonces lo mejoramos. La creación es bastante difícil de realizar, ¿verdad? Pero elegimos la idea definitiva y damos la forma y la convertimos en una realidad, que es lo importante. Entonces, esa es la creación de la actividad porque ya la definimos y mejoramos siempre. Y el resultado van a ser las piezas que se van a poder analizar al final del resultado. Entonces puede haber desde el punto final, puede haber cambios en el camino, puede haber cambios en la idea, pensar que puede darse algún cambio en algún momento. Por ejemplo, vamos a ir en bus de aquí, que se lleva a Puerto Barrios, por ejemplo, y resultó que el bus no llegó y en lugar de irnos a tal parada, de irnos a, qué sé yo, a la Ruta Dorada, pues nos fuimos a la Esmeralda y la Esmeralda no va para allá, pues entonces tenemos que tener un plan que hacer lo que cambia pues es la locación, ¿verdad? Y le jalaremos las orejas al que no supo llevarnos a la parada correcta, etcétera. Pero esa es parte de la aventura y esa es parte de las actividades de que podemos tener. Y entonces en cada campaña se trabajan todas las personas que pueden estar dentro del grupo. Unos dirigen, otros participan, otros proponen, otros apoyan. Entonces van trabajando a través de esos eventos y van teniendo esos éxitos en todas las actividades que se pueden hacer.
Y lo más importante de todo es la lluvia de ideas, ¿verdad? Y entonces al tener todas las lluvias de ideas, pues vamos a tener lo que es poder escoger y tener en tintero nuevas ideas o ideas anteriores que alguien que se propusieron, y podemos ir escogiendo y poco a poco vamos teniendo 12 ideas, una para cada mes, por ejemplo, y las definimos desde el principio de año o el principio de la actividad o cuando empezó el grupo o en alguna fecha en particular. No quiere decir que sea calendario, sino que hoy es mayo, por ejemplo, tenemos 12 ideas para el próximo mayo y en el camino las podemos ir cambiando. En la medida que podamos ser accesibles al cambio, vamos a mejorar y nos vamos a adaptar para poder llegar al éxito. Entonces, esa es la idea de cómo hacer una actividad y cómo funcionan los antiguos scouts para que podamos tener ese tipo de funcionamiento exitoso, ordenado y que podamos llevar a tener una mayor masificación de los antiguos scouts reordenados nuevamente dentro de lo que es el movimiento scout mundial y el movimiento scout nacional. Bien. Gracias por atender a esto y pasamos a la otra parte de nuestro programa. Que tenemos preguntas y respuestas de cada participante. Entonces, por favor, va a costar, a veces cuando alguien está pidiendo la palabra y le damos la palabra, se quedan con la gana esperando. Pueden escribir en el chat sus preguntas y en el chat podemos ir viendo con apoyo, por favor, Ricardo, quienes van poniendo en el chat para poderlo hacer, ¿verdad? Preguntan si vamos a compartir la grabación. Sí, se puede compartir con mucho gusto y también podemos compartir las presentaciones para que las puedan tener con mucho gusto en el chat de Antiguos Scouts, que creo que es donde está la mayoría de personas de los Antiguos Scouts colocados. Y si no, a los que están inscritos dentro de este webinar, por correo electrónico les mandaremos las respectivas grabaciones. Bien, entonces pasamos a lo que es preguntas y respuestas. ¿Alguna persona quiere hacer comentario, pregunta o alguna otra cosa? Tienen una cosita abajo que dice reacciones en el chat, por favor, en el Zoom. Me es más fácil poder ver una mano levantada, como hizo Luis Iriarte, por ejemplo, y Jesús que está pidiendo, Uber que está pidiendo la palabra, pero por favor utilicen dentro del Zoom, hay una lista de cositas abajo y en una dice reacciones. Ahí ponen reacciones y dice raise hand, o sea, levantar la mano para poderlos ver y en el orden que podamos ir atendiendo. Ok, así llevamos ordenado el chat. Gracias. Vamos ahorita con Arturo, después Uber y después Octavio. Adelante, Arturo. Recuerdo los 2 minutos, por favor. ¿Tenés apagado el micrófono, Arturo? Ahora sí. No. Ok. No, la duda ya. No. Sigue apagado, Arturo, no se escucha. Ahí. Ahora sí. Ok. Que ya me había, Nito ya me respondió la pregunta, porque era relacionado con las actividades cabal como él las estableció. Unas que elabora la Comisión Nacional de Antiguos Scouts para orientación y comunicación de los antiguos Scouts, y las otras que el mismo grupo debe de organizar para desarrollarse en la comunidad. Y ya quedó muy claro en el contexto de de que el grupo de su diseño y que cada grupo debe organizar actividades, e incluso pues él puso el ejemplo de una por mes. Mi pregunta era si se podían hacer grupos, digamos, si un grupo de antiguos scouts podía formar algún grupo de scouts, y ya la respuesta fue dada, sí, se puede trabajar con jóvenes para formar un grupo de scouts, aunque no se puede uno convertir en dirigente. Se debe de entender de que debe de formar un dirigente para que se haga cargo de ese grupo que formó posteriormente. ¿Es claro? Entonces estoy por entendido. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias a tú. Puedes bajar la mano, por favor. ¿Algún comentario, Ricardo, a lo de Arturo?
No, es correcto lo que dice Arturo en cuanto a que el grupo de antiguos scouts puede apadrinar a un nuevo grupo, pero no quedarse con... yo tenía mi jefe que decía que muchos llevamos un mono a cuestas, pero que cuando ese mono lo llevamos toda la vida no estamos ayudando en nada. El mono hay que llevarlo mientras se desarrolla el proyecto, el emprendimiento, lo que sea. Y luego el mono hay que pasárselo a otro. En este caso, si el grupo de antiguos scouts está padrinando la organización de un nuevo grupo de scouts con muchachos, debería de obtener, de conseguir, de captar los adultos idóneos que llenen los requisitos, que tengan las capacidades y que tengan las competencias para ser dirigentes. Una vez que los tenga, el grupo antiguo de scouts dice bye bye y se regresa. Ahora, si algunos miembros del grupo de antiguos scouts se quiere quedar con el nuevo grupo scout trabajando como dirigente, lo puede hacer, pero ya no pertenece al grupo de antiguos scouts. Deja antiguos scouts y se traslada como dirigente. Y en este caso se tiene que capacitar a través del esquema insignia madera o ser al principio autodidacta y empezar a trabajar. Gracias, Ricardo, muy amable. Por la palabra. Sí, muchas gracias, Ricardo, y ¿cómo se llama? Por el aporte, ¿verdad?, a esta reunión. Fíjense que yo veo un problema con los antiguos scouts en los grupos, que es la cantidad de antiguos scouts que pueden estar inscritos como tal. En el caso, por ejemplo, del grupo 80, al cual yo pertenezco, hemos tenido hasta 6 o 7 miembros a la vez. Más sin embargo, por pues, diversas situaciones, trabajo, enfermedad, actividades sociales, en fin, es muy, muy difícil que nos reunamos todos a la vez, ¿verdad? Si mucho hemos estado hasta 3 personas. Entonces yo veo que ahí se nos complica mucho para formar ese consejo, ¿verdad?, de antiguos scouts y realizar este tipo de actividades. Entonces nosotros nos limitamos a ser como sinodales del mismo grupo con las diferentes ramas, ¿verdad?, apoyando las actividades de las ramas. Cuando falta algún dirigente, pues nosotros estamos ahí, ¿verdad?, apoyando las diversas actividades e incluso campamentos, en fin, ¿verdad?, actividades grandes de grupo. Entonces no hemos conformado totalmente pues esa estructura que ustedes pues plantean en este momento, ¿verdad? Pero es por la falta o la cantidad limitada de antiguos scouts que puedan estar inscritos, ¿verdad? Entonces no sé si los demás grupos tendrán este tipo de problemas, pero nosotros nos limitamos, como les digo, a ese tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias, Uber, por el comentario, muchas gracias. Es importante y es bueno y es loable que puedan regresar a su grupo para poder apoyar a las unidades y al grupo Scout para poder mantenerse y que sea adecuado, pero también pueden apoyar a ser más dirigentes. Pero también es importante que como antiguos Scout tengan su grupo y tengan su afinidad como grupo Scout y como unidad propia para poder tener su propia identidad. Porque si no, solamente van a ser sinodales y asesores del grupo Scout donde están y no van a crecer como unidad de grupo Scout, de antiguos Scout, ¿verdad? Entonces hay que trabajar en las dos ramas, pero hay que ir delegando y dejando que el grupo Scout vaya saliendo como tal y el grupo de antiguos Scout también se desarrolle como tal, como el grupo de antiguos Scout a través de sus propias reuniones y sus propias actividades. Gracias, Huber. Bien, Octavio. Octavio, tu micrófono no está prendido. ¿Me pueden oír? Sí. Ok. Perdonen, es que tengo encendido la computadora y mi celular porque en la computadora no me funciona el micrófono. Ok. Bien, miren pues. Con lo de los antiguos Scouts, pues me he integrado junto con Francisco cuando no teníamos el chat, o yo no estaba dentro del chat, sino solamente en el correo y recibíamos las informaciones. Nosotros comenzamos siendo 6 muchachos, digo, 6 antiguos de un mismo grupo, del grupo 3 Ginza, que fue patrocinado por la industria de llantas Ginza. Ahorita ya somos 7 inscritos y probablemente vamos a crecer 6 más.
Ahora, con respecto a apoyar a otros grupos o apoyar a alguien que lo pueda necesitar, yo me volví a involucrar en todo esto por mis sobrinas. Les busqué un grupo para que se integraran a un grupo y yo me quedé en ese grupo apoyándolos, ¿verdad? Sabiendo que realmente sigo siendo un antiguo scout y no puedo tener responsabilidades como las de un dirigente, sino solo apoyarlos. Bien, ahora solo quería ver una cuestión, que se pudiera bien definir exactamente cuando los antiguos scouts están dentro de un grupo conformado que tiene todas sus secciones, ¿sí? En ese punto, cuando están dentro de una sección, cuando están dentro de un grupo formado, ellos parecían ser una sección, así es, ¿verdad? Y como no nosotros le llamamos sección, pero sí es un grupo. Es un grupo. Y nosotros realmente somos un grupo de solo antiguos scouts. No tenemos ninguna otra sección más que solo nosotros como antiguos scouts. Entonces ahí yo veo que entonces sí debe funcionar el esquema que nos estaban diciendo, el coordinador, subcoordinador, secretario, tesorero, ¿verdad? Pero estando dentro de un grupo formado, un grupo scout, creo entonces que ahí sí debe existir tal vez solo el coordinador de ese grupo, porque están dentro de un grupo formado de scouts. Entonces ahí pareciera que no está, a mí me parece un poco con doble función, pues. Ricardo. No sé si pueden aclararme ese punto exactamente. Claro. Mira, el grupo de antiguos scouts como unidad independiente se maneja tal como lo hemos visto, con su coordinador, subcoordinador, tesorero, secretario y sus miembros. Pero cuando está dentro de un grupo de scouts, está como es una sección, pero no se le llama sección, sino que es un grupo, y también debe funcionar igual porque es solamente para su propio manejo de grupo interno. Sin embargo, también obedece a la política o a las ideas que tenga el grupo scout como tal dentro del plan que tenga el grupo. Pero también el grupo de antiguos scouts dentro del grupo aporta y puede ayudar en cierta forma, pero no interferir ni involucrarse en lo que es las jefaturas de las secciones. Entonces, esas serían las dos opciones que tenemos dentro del grupo scout y lo que es el grupo de antiguos scout únicamente como grupo independiente. Pero esa es la organización que se debe tener para que funcione adecuadamente y dentro de los organismos propios. Ahora, Tomo, entonces solo otra pregunta. El coordinador del grupo de antiguos scouts dentro de un grupo scout, ¿él sería parte del consejo de grupo? Sí, claro que sí, porque es como una jefatura, pero se llama coordinador. Porque no queremos relacionar el grupo de antiguos scout a lo que es el programa scout de los jóvenes. Bueno. Ok, bueno, entonces ahora solo voy a lo siguiente. Yo estoy procurando poder asistir a los cursos de encina de madera. Ahorita he tratado de agarrar con la especialidad de caminantes, porque veo que en el curso de la plataforma de encina de madera hay que elegir una sección. Entonces yo me he enfocado a agarrar a caminantes. Y porque esa es la rama en la que estoy apoyando yo al grupo donde están mis sobrinas. Es que entonces es interesante cuál va a ser tu definición. Si vas a querer ser dirigente del grupo Caminantes, porque están tus sobrinas, en este caso es ahí, pues entonces tendrás que optar por especializarte dentro del programa de Cine Madera y ser dirigente. Pero al ser dirigente no puedes estar dentro del grupo de antiguos scouts. ¿Ok? Así de fácil, porque no podemos mezclar lo que es el antiguo scout con el programa de jóvenes. No, Ricardo. Sí, Ricardo. Sí, para aclararle a Octavio,
no hay ninguna prohibición que los antiguos scouts participen en el esquema de insignia de madera, capacitando. No hay ninguna prohibición, pueden hacerlo, ojalá lo hicieran. Pero hay que recordar una cosa, la insignia de madera no es una condecoración, no es una medalla, no es un reconocimiento, es una preparación para dirigir o para facilitar el programa de jóvenes en una sección determinada. Yo soy insignia de madera en Scouts, en unidad. Yo estoy, a través de los cursos, me capacité para dirigir una sección que se llama Unidad de Scout, se llamaba Tropa, y en consecuencia, una vez obtenida la insignia de madera, no es que la vaya a colgar a mi sala o que la deje debajo de la almohada para dormir con ella y recordarme que soy insignia de madera. Yo obtuve mi insignia de madera porque quería capacitarme en un área. En el caso tuyo, Octavio, sería en caminantes, pero tendrías que trabajar con caminantes. Y el que a dos amos sirve, a uno lo hace bien y al otro engaña. En este caso, si te capacitas como insignia de madera en la rama de caminantes, pues enhorabuena, aplausos, 3 hurras, hippies, etcétera, pero te quedas con la rama de caminantes porque para eso te has preparado. Y adiós los antiguos scouts. Cuando dejes los caminantes, puedes regresar a los antiguos scouts. Pero la insignia de madera es esa, es una preparación para una rama determinada. No es para obtenerla, y como cuando yo era dirigente no pude hacerlo, ahora como antiguo scout voy a sacar mi insignia de madera. No, perdonen, son pamplinadas, son en buen chapín, esas no se debe de hacer. Hay otra declaración, pero no la puedo decir ahora. Pero sí es conveniente de que se preparen los que consideren que pueden apoyar en una rama. Bien, gracias Ricardo. Y solo para terminar un corolario aquí en esta parte de la insignia de madera, aparte de la que es cabalmente una especialización y eso en la preparación del programa Squad al cual quieren llegar, es un compromiso que se debe llevar a cabo para poder ser, soy un instructor, soy un catedrático, soy un influyente en este grupo de gente, ¿verdad? Como decía Ricardo, no es un adorno para aportar o para poder colgar. Bien, pasamos al siguiente. María Antonieta. No, antes estaba, no sé si todavía, Luis Iriarte había pedido la palabra, no sé si todavía la tienen. Fíjate que me están saliendo en el orden que la pidieron. Bueno, perdón. Yo la había pedido. ¿Puedes bajar la mano, porfa? Adelante, María Antonieta. Sí, buenas noches. Pues bueno, ya me aclararon una duda con lo que estaba diciendo el compañero. Bueno, con respecto de los cursos de insignia de madera, porque yo también estaba en caminantes y pues tenía esa duda si continuar, porque ya no continuar el año. Ahorita la duda que me da es vamos a seguir dando capacitaciones con respecto de pues cómo trabajar de mejor manera esto de ser coordinadores, o este es el único webinar que vamos a tener, porque pues sí me parece interesante, aparte que como se ha escuchado en algunos grupos pues no es como que haya mucha participación, es tal vez algo nuevo, o quizá no es algo nuevo, sino no se ha dado a conocer totalmente. Incluso yo he hecho la invitación ya sea para mi grupo o para otros grupos, así que se inscriban algunos que yo conozco que sí podrían ser antiguos scout y pues no saben mucho del tema y me dicen, ¿y para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces es como que casi no saben de eso, y a veces les he explicado, pero sí igual hace falta como más promocionar más al respecto, solamente. Gracias, maestra, muy amable. Sí, vamos a tener más actividades de los antiguos scouts como comisión para todo el año. Si es necesario generar un nuevo webinar para poder ayudar en este sentido, vamos a evaluarlo y programarlo en este año si nos cabe todavía el tiempo para hacerlo. Si no, pues podemos apoyar a cualquiera que quiera hacerlo. Y con respecto a que si sigues tu esquema en cine de madera, síguelo.
Es como estar en la universidad, te vas a preparar para poder servir mejor, pues, ¿verdad? Adelante. Sí, Ricardo. Sí, yo diría que en el tema este de capacitación de los antiguos scouts, no solo de los coordinadores, sino de los que participan en el grupo antiguo scout, hay varias formas de hacerlo. Uno es a través de estos webinars. Luego vamos a tener unos talleres de actualización en el resto del año. Adicionalmente a ello, creo que pueden haber dos caminos adicionales, o perdón, pueden haber dos caminos. Uno es a través del chat de antiguos scouts, que a veces es entretenido, presentamos muchas cosas, ideas, etcétera, pero debería de también apoyarse con temas relacionados con el grupo de antiguos scouts, porque puede ser otra forma de intercambiar qué está haciendo mi grupo de antiguos scouts, y esas ideas yo las puedo ir tomando y adaptarlas, tropicalizarlas, dicen algunos, en beneficio de mi grupo. Creo que eso es una buena fuente de, no solo de inspiración, sino una fuente de aprendizaje para complementar el trabajo del grupo de antiguos scouts. Y una segunda, es de que si ustedes nos invitan a los miembros de la comisión y coordinamos fechas, yo en lo personal lo he hecho con varios grupos de antiguos scouts, ya sea a través de alguna plataforma, el Zoom, que es el más conocido, o a través de WhatsApp, o presencialmente llegar al grupo de antiguos scouts, reunirse con 4 o 5, explicarles, decirles, aclarar dudas, etcétera. Lo podemos hacer con mucho gusto, si para eso estamos. Así que a la orden. Y bien, vale la pena, Ricardo, si puedes dar un pequeño, como dulcito de esperanza acerca de lo que estamos trabajando de la cartilla de la senda o algo así posible, pero solo un poquito nada más para que picar esa cosa que vamos a tener como antiguos scouts, así como la cartilla de Lobato, el manual scout, etcétera, etcétera. Los antiguos scouts van a tener su propio documento para poderse guiar, pero esa es una gran sorpresa que se está trabajando. Llevamos mucho tiempo haciendo y va a ser excelentemente con su insignia. Ricardo, por favor, ya lo dije. Es una primicia. Una primicia para el día de hoy. Tenemos ya elaborado el contenido de la cartilla del antiguo scout. Está en manos de Jefatura Scout Nacional y se está riendo Jessica porque conoce el asunto. Está lo que nos falta, una vez aprobado por Jefatura Scout Nacional, es que lo pueda trasladar al diseñador gráfico para que le incluya todo lo que haga moverse a la cartilla internamente y que sea más digerible por cada uno de los miembros. Y ahí está, desde la historia de los antiguos scouts, la organización, la estructura, las actividades, etcétera, etcétera. No quiero entrar más en detalle porque lo van a tener, yo espero, si Dios nos lo permite, un par de meses máximo, incluyendo el diseño y la diagramación, y digitalmente en primera instancia, y si después lo podemos imprimir y enviarle o tener la oportunidad de entregárselas a los antiguos scouts, enhorabuena. Pero ya está, el contenido ya está elaborado. Gracias, Ricardo. Vamos a dar la palabra a Luis Iriarte por Arturo, primero a Luis porque no ha platicado, después vamos con Arturo y con Gustavo. Adelante, Luis. Muchas gracias. Entiendo entonces que el grupo de antiguos scouts es un conglomerado de scouts mayores, los de tercera edad, algunos como yo. La duda que tengo es si vamos a conformar un solo grupo de antiguos scouts o vamos a hacer pequeños grupos de antiguos scouts en cada uno de nuestros grupos. Eso es lo que todavía no tengo claro, porque entendí que se iban a generar tareas y misiones en donde íbamos a tratar de proyectarnos hacia la comunidad, pero como yo te dije desde un principio, mi intención de regresar al escultismo es estar cerca de mi nieta. Entonces, en algún momento yo pensé que el grupo de antiguos scouts era para proyectarse hacia adentro y poder poder ayudar a crecer a los que vienen atrás. Entonces, en el momento que ustedes hablaron de proyectarse hacia la sociedad,
pues los felicito, enhorabuena, yo creo que es algo loable y muy noble. Sin embargo, como le decía, mi intención es quedarme ahí, estar con mi nieta, de aplicar el escultismo, a ayudar a hacer nudos, a ayudar a hacer una fogata, en fin. Entonces, ¿cómo yo puedo seguir siendo miembro de esto tan bonito que ustedes están creando y manejando, pero a distancia, como estoy en este momento? Porque las pocas veces que yo puedo ir, una o 2 veces por mes con mi nieta, imagínense, no podría yo sacrificar ese sábado para estar con ustedes y no estar con ella, ¿verdad, maestro? Solo eso. Gracias. Bien, es bastante interesante tu punto de vista en ese sentido, porque tú te da por afinidad esa parte de poder estar con tu nieto para poder pasar esa transmisión de conocimientos, de experiencias como scout. Eso lo puedes hacer con mucho gusto en cualquier momento, pero no es función de un antiguo scout como antiguo scout llegar a dar parte del programa scout a un patojo. Para eso están las unidades scout. Entonces es donde vale la pena que tu nieta participe en un grupo scout, en una unidad scout, dependiendo de la edad que tenga para poder hacer. Y tú desde afuera pues puedes apoyar de alguna naturaleza. Ahora bien, es claro, el que es dirigente dentro de un grupo scout no puede estar dentro del grupo de antiguos scouts. La palabra grupo cambia un poquito la cosa, pero es antiguos scouts. Ahora, sí hay grupos scouts por todos lados. Ya tenemos, no recuerdo el número exacto, Ricardo, porque son como 20 grupos scouts, más o menos 20. 32. El año pasado 32 inscritos. 30, más los nuevos ahora, 32 grupos de antiguos scouts. O sea, hay 32 unidades de antiguos scouts trabajando. En una de ellas puedes incluirte, si no tienes uno solo, puedes formar un grupo scout de antiguos scouts con 5 personas. Y es importante lo que mencionas de la comunidad, porque los scouts por mucho tiempo siempre han estado dentro de sí mismos trabajando como unidades dentro de los scouts, para los scouts, por los scouts. Y la participación hacia la comunidad es lo que no se ha dado mucho en ese sentido, y por esa razón muchas veces no tenemos una masificación, porque no nos proyectamos hacia la comunidad en una forma más grande. Entonces los grupos de antiguos scouts es una forma de poder ayudar a esta masificación. Gracias. Gustavo Vichy. Perdón, pero no me contestaste si puedo seguir siendo parte de este movimiento, que bien que mal uno hace nuevos amigos, se asombra de ver, ahí está fulanito, y está más viejo que yo, dice uno, ¿verdad? No me contestaste si puedo seguir siendo parte de ustedes, y el poco tiempo que yo tengo disponible, poder pasarlo en el grupo 63 Kim Canek, que es a donde eventualmente yo puedo estar llevando a mi nieta, y quedarme como observador, como parte. A mí me gustó el escultismo, gracias al escultismo yo me hice militar, y gracias a eso me formé como hombre y persona educada y correcta, con ánimos de servir a la sociedad. Ya le serví bastante a la sociedad, porque soy diseñador de proyectos de desarrollo comunitario. Entonces mi interés es compartir lo más posible con mi nieta, y dentro de lo que ustedes permitan, ser un apoyo, un asesor, si así es posible, pero yo me quedaría lo más pegado hacia acá, hacia el grupo. Y si ustedes me dan la oportunidad de poder compartir con ustedes, sería mi segunda prioridad. Ahí me quedo y quedo a la orden. Ricardo te va a darte un poco más de explicación al tema. Sí, en este caso, Luis, se puede, por supuesto. El grupo 63, si no tiene, digamos que tiene cachorros o tiene lobatos, scouts, caminantes o rover, cualquiera de esas secciones o de esas unidades, y no tiene antiguos scouts, vos podés organizar los antiguos scouts del grupo 63, que han de haber una gran cantidad. Por supuesto, esto va a requerir algún tiempo, algunas estrategias, algunos mecanismos y algunas actividades para poder concentrar a los que fueron scouts en el 63 en el grupo y reincorporarlos y conformar el grupo de antiguos scouts dentro del grupo 63. Entonces, asumamos de que hay lobatos, que hay scouts y que hay rover.
Si organizas al grupo de antiguos scouts, habría otro grupo interno que se llama antiguos scouts. Y desde los antiguos scouts se puede proyectar a ese tu grupo, ya sea como colaborador dando alguna charla eventual, sirviendo de sinodal, apoyando en la logística de un evento, apoyando al comité en la búsqueda de recursos financieros, quizás cuando falte un dirigente apoyar esa rama durante ese sábado, durante esa reunión, cocinándoles quizás a los lobatos en un acantonamiento. Hay tanto que hacer dentro del grupo, pero esa es una de las tantas actividades, adicionalmente a la que el grupo como tal, decía Nito, pueda tener, que el grupo se reúna para una actividad cultural, que el grupo de antiguos scouts vaya a un campamento, que los antiguos scouts organicen una fogata, que los antiguos scouts puedan tener, por ejemplo, una proyección a la comunidad, que los antiguos scouts puedan realizar el apadrinamiento de una nueva sección dentro del grupo o de otro grupo. Hay tanto por hacer de los antiguos scouts, pero sí lo puedes hacer dentro de tu grupo, No necesariamente tienes que ir a buscar a otro grupo. En el 63 lo puedes hacer y continuar. Y estás viendo a tu nieta, además. Y es un compromiso mayor porque tenés que seguir siendo, como ya lo has hecho, por lo que nos indicas, no solo cumplidor de la ley y la promesa, sino ejemplo para los muchachos de tu conducta como adulto y como scout que eres. Gracias. Gracias, Ricardo. Una buena opción. Vamos con Gustavo. Buenas noches, siempre listo. Solo para compartir la experiencia que tenemos nosotros con los antiguos scouts. Esta es una tarea de paciencia. Nosotros iniciamos esa tarea en el año 2000, cuando iba a empezar el nuevo milenio. Nos dimos a la tarea de los dirigentes que estábamos en ese año de contactar a la mayor cantidad de antiguos scouts. Afortunadamente, Bárbara y yo, pues hemos estado en el grupo desde 1969 y 1970 y no hemos dejado un solo año de estar en el grupo. Por lo tanto, nos dio una gran facilidad de poder conocer a la mayoría de antiguos scouts. En nuestro WhatsApp de antiguos scouts tenemos 48 antiguos scouts activos. Y no solo en Guatemala, sino que fuera del país también. De tal forma que a mí se me ocurre que para que los antiguos scouts no solo desaparezcan, porque, por ejemplo, estos 48 que nos conocemos, por la edad en algunos años ya no vamos a estar. Pero este semillero de antiguos scouts debe pasarse a los jefes de grupo actuales, que ellos mismos empiecen a construir desde que son jóvenes, los participantes, empezar a tener una visualización y un programa de fidelidad al grupo en el que se mantengan las relaciones y las comunicaciones. Porque si no va a pasar esto de que ahora que quieren regresar muchos, no encuentran a su grupo. Y eso es un gran golpe emocional para alguien que quiere regresar y se reúne con antiguos scouts de otros grupos, pero pierde la verdadera identidad. Este sábado que pasó, al grupo llegó un antiguo scout del grupo 7, contemporáneo nuestro de los años 70, y llevó a su nieto, y él estaba fascinado de que su nieto iba a ser scout. Y empezamos a platicar, y él está también impresionado que puede volver a ser scout con los antiguos, no importando el número de grupo. Entonces, para mí la mayor recomendación es de que a los jefes de grupo se les inste a empezar a crear ese programa de fidelidad al grupo, que aunque ya no estén, se vayan, como de todo en la vida, pues que haya un mecanismo o una estrategia para que no se pierdan de una vez. Y que cuando regresen, ni rastro del grupo donde estuvieron. Así que eso es únicamente. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. Adelante, Arturo. Prende tu micrófono. Sí, Okay. Solamente hacer una aclaración.
el grupo Lobo al cual yo pertenezco es un grupo independiente de antiguos scouts. Nace con la organización del POR en el año 2021. Algunos de nosotros veníamos aisladamente inscribiéndonos en la Asociación de Scouts de Guatemala como antiguos scouts independientes. Pero lo que quiero aclarar es lo siguiente. Cuesta mucho, Octavio hacía una pregunta, también la hacía el amigo militar, que es complejo, sí, es muy complejo desde dos puntos de vista. En primer lugar, cuando se hace un nuevo grupo de antiguos scouts, la participación al principio cuesta mucho. Cuesta porque la gente no está debidamente orientada hacia qué es lo que realmente va a hacer dentro del grupo, dentro del movimiento. Y esto se ha ido mejorando a través de participar en los programas de Hablemos de que se dan por la vía Zoom. En estos han habido distintas clases de orientación que han fomentado para que los antiguos scouts tengan el conocimiento de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Ahora, cuando ya vamos a tener nuestra propia cartilla, esto nos va a definir más claramente, por lo que estoy escuchando de la primicia, qué es precisamente la función. Ahora bien, es cierto que formar un consejo de antiguos scouts no es sencillo, que también reunirse cada sábado es un imposible. Por ejemplo, en el caso de mi grupo, hay dos miembros que los tengo en el extranjero. Hay dos miembros que casi no se reúnen porque ellos, por cuestiones laborales. Pero el otro grupo, generalmente, somos 11 y siempre hemos participado 5 o 6 de las actividades de distinta naturaleza, sean estas promovidas por la Comisión Nacional de Antiguos Scouts, sean estas promovidas por Hablemos de, o bien en el caso del mismo grupo. A veces nos reunimos 3, 4, 5, y el máximo que hemos tenido en reuniones es de 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nos mantenemos unidos porque tenemos un chat individual. Y en ese chat individual hacemos del conocimiento todo lo que se nos envía en el chat oficial, todo lo que se nos envía por Facebook de la Asociación de Scouts de Guatemala. Por ejemplo, el evento que va a haber de la actividad, por ejemplo, de esquema insignia de madera, va a haber un evento, va a haber un curso el 26 de programación. En el chat del Grupo Lobo, eso ya está comunicado desde el momento que lo publica la Asociación de Scouts de Guatemala. Y adicionalmente, si sale una publicación de la Comisión Nacional de Antiguos Scouts, que Ricardo Pinto finalmente nos lo hace llegar por el chat de Antiguos Scouts, donde estamos todos, a la vez se replica exclusivamente para el chat del Grupo Lobo. Y el Grupo Lobo, pues una de sus proyecciones va a ser formar un grupo de scouts en su sede, que es aquí en Misco, donde no hay un grupo scout, y yo tengo 35 años de vivir en la colonia y no existe, nunca he visto. Entonces la intención es formar un grupo acá, aparte de que ya se ha elaborado por parte de uno de nuestros miembros, específicamente el subcoordinador, un curso de tecnología que se acaba de llevar a cabo en Casa Scout, y veo que algunos grupos tienen 48 miembros. Gracias, Arturo. Tienes un minuto más para poder resumir tu participación. Actividades. Entonces, están inscritos, pero no participan. Por ejemplo, ahorita tuvimos un evento en Casa Scout en donde llegamos 20
y estoy escuchando que hay 40, que hay grupos de 38 miembros. Entonces también los que pertenecen a grupos Scout completos y los que pertenecen a grupos Scout dependientes de antiguos Scouts deberían de estar al pendiente de cada una de las actividades programadas, tanto por la Asociación de Scouts de Guatemala como por la Comisión de Antiguos Scouts, para mantener una correlación entre todos y tener una mejor participación, porque lo que hay es desinformación, pero la desinformación la tienen porque no están al contacto con ASG en Facebook, ni al contacto con Antiguos Scouts en el chat de Antiguos Scouts. Simplemente. Gracias, Arturo, muy amable. Te corto ahorita para poder dar chance a que puedan platicar otras personas más en el chat. Gracias. Muchas gracias. Por favor, ahora vamos con Daniel. Solo quería contar un poco acerca de la experiencia de nuestro grupo, y Ronald me corrige si me equivoco en algo, pero una decisión que nosotros tomamos al principio fue que no queríamos ser un grupo scout regular. Y eso nos ayudó mucho a entender la forma en que nos íbamos a reunir, a las personas que íbamos a invitar. Entonces todas las actividades se dan alrededor de el objetivo de simplemente hacer actividades scouts en lo que podemos hacer de acuerdo a nuestras habilidades físicas, porque también ya todos somos de diferentes edades y edades grandes. Y se estableció también, por ejemplo, que la reunión es solo una vez al mes. Entonces creo que los que están asociados con un grupo regular, yo creo que deberían de intentar reunirse fuera del grupo para que la reunión de un grupo regular no sea una distracción, y la gente, y así como que manejar mejor las expectativas, ¿verdad? Porque realmente al menos desde el punto de vista de nuestro grupo, la intención de un grupo de antiguos scouts no es ser un grupo scout regular, porque ya no somos jóvenes troperos que nos podemos ir a barranquear y todo eso, ¿ah? Sino simplemente hacer actividades scouts en lo que podemos hacer una vez al mes. Y nos ha resultado porque incluso con las actividades que hacemos, que son actividades scouts, así light, por así decirlo, hemos logrado reclutar miembros que nunca han sido scouts y que les parece interesante lo que estamos haciendo, y ya vamos a una membresía de un grupo de 12 personas, ¿verdad? De las cuales 3 o 4 nunca fueron scouts, y lo que hemos hecho no los hace sentirse como que alienados o lejos, ¿va? de lo que son las actividades scouts. Al contrario, se han querido involucrar más. Entonces creo que eso podría ser una sugerencia para los que están todavía decidiendo qué tan antiguos scouts van a ser, o qué tan conectados a los grupos de scouts van a estar también, ¿verdad? Entonces esa era nada más compartirles esa experiencia, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Otra cosa, algo que sí habíamos platicado, y lo hemos platicado así informalmente, o sea, no es una plática formal de que hemos tomado decisiones, pero porque hemos dicho a veces que si podemos hacer algunas actividades scouts, así como las que decíamos antes, desde el punto de vista como de dirigentes. Entonces incluso así solamente como tormenta de ideas, hablamos con un par de personas en otros grupos, que si existía la posibilidad de que nos podrían recibir para que fuéramos nosotros como antiguos scouts a llevarles actividades y todo eso, pero no ser nosotros los encargados ni responsables de mantener un grupo scout, ¿no? Sino simplemente llegar como invitados y participar y compartir nuestra experiencia, pero hasta ahí nada más. Más que todo apoyar a otros grupos, pero ya no es nuestro objetivo de mantener un grupo, ¿verdad? Porque no, los horarios, las edades y muchas circunstancias ya no nos lo permiten. Solamente gracias. Gracias, Daniel. Tal vez vale la pena pensar en hacer un grupo personal entre ustedes mismos y salir con sus propias iniciativas y sus propios deseos. Bien, estamos a 5 minutos de terminar el tiempo de preguntas y respuestas o comentarios y experiencias, así que tenemos chance para 2 intervenciones más, una de Mauricio y alguna otra que quiera después. Adelante, Mauricio. Perdón, ahí en el chat también hay algunas consultas o algunos comentarios. Los podemos, después de Mauricio, poderlos platicar. Ok, de acuerdo. Ok, buenas noches. Buenas noches, Hermes. Es rápido, lo mío es rápido. Creo que estamos claros en que los grupos de antiguos scouts es un apoyo para los grupos scout. Pero si nos vamos al otro lado, creo que dentro de las
cantidad de antiguos scouts que tenemos en Guatemala, hay miles de profesiones, competencias de cada uno de nosotros que podría servirnos para preparar el grupo de antiguos scouts. O sea, por ejemplo, ahorita en el campamento, María Antonieta andaba queriendo aprender a nadar. Yo tengo una escuela de natación y pudimos darle un poquito de clases ahí, pero ya era el último día. Entonces, por ejemplo, eso, ¿cuántos de los antiguos scouts saben nadar? Una pregunta. La otra es, hablando de proyectos, lo que estuviste hablando, creo que como antiguos scouts deberíamos orientarnos a proyectos de actividades sociales, o sea, vivir y ver las necesidades que hay en cualquier comunidad. Nosotros aquí, no antiguos scouts, sino en el grupo de la iglesia, trabajamos en una cuenca y ayudamos a llevar agua potable, a reforestar. Entonces, hacer exactamente lo mismo. O sea que no sé si dentro de la cartilla viene por ahí esa noticia de incluir algo de proyección social de los antiguos scouts, o sea que haya presencia de nosotros en las comunidades, nada más. No es dirigirnos al solo grupo scout, pero como adultos y como antiguos scouts tenemos mucho que dar a las comunidades. Entonces sería aprovechar eso y capacitarnos en cada una de las cosas que podamos nosotros dar. Gracias. Muchas gracias, Mauricio, muy amable. Bien, vamos a pasar a las preguntas o los comentarios que están en lo que es en el chat. Tenemos Juve que nos platica la importante definir lo que son los antiguos scouts, porque la mayoría nos mueve la nostalgia y queremos revivir los tiempos pasados y los mismos ya pasaron. Debemos trazar novedosos caminos basados en experiencia, cabalmente. Esa es la idea y Ricardo te va a ampliar ese tema. Sí, lo que decía Mauricio y ahora lo que nos dicen en el chat. Efectivamente, en Antiguos Scouts tenemos 5 áreas que están bien definidas en la senda de VP. La senda de VP no es un adelanto progresivo porque ese es para el muchacho. Es una motivación interna que el antiguo scout puede tener y desarrollar dentro de su quehacer como antiguo scout. Son 5 ejes. El primero, los 5 alrededor del principal, que es la promesa y la ley, que esa no la podemos ni obviar, sino que al contrario, hay que vivirla diariamente porque si no, no somos scouts. La promesa y la ley scout es parte fundamentalmente del quehacer de todo aquel que nos llamamos o nos decimos llamar scout. Pero son 5. Una es el fortalecimiento del movimiento scout, que es el apoyo al grupo scout al que pertenece o a otros grupos circunvecinos si el grupo no pertenece a un grupo con muchachos scouts. Eso es fortalecimiento del movimiento, pero no solo dentro del grupo, puede ser apoyo al equipo nacional de adiestramiento, por ejemplo, si se es preparado, capacitado y si se le invita a participar ahí, o puede ser un comisionado de distrito. Obviamente deja a los antiguos scouts y pasa a ser comisionado de distrito o comisionado de región o miembro del Comité Técnico Nacional o del Consejo Scout Nacional o de lo que fuera. Ese es uno, fortalecimiento del movimiento scout. Es la subcomisión que Nito Germes coordina dentro de la Comisión Nacional. La segunda es la autorrealización. Aquellos aspectos de carácter social, cultural, financiero, político, inclusive no partidista, político no partidista, en donde el antiguo scout se puede autodesarrollar. Qué sé yo, en el aspecto cultural o en el aspecto académico o en el aspecto, como decía, financiero. Ahí va a tener una oportunidad el antiguo scout de poder participar y lograr su autorrealización. El tercero, que es importante, y aquí está el coordinador de esa actividad, que es el Pato Leder, Antonio Leder, es Vida Scout. Vida Scout es el desarrollo de aquellos aspectos que nos han causado nostalgia y que por eso hemos regresado mucho a ser antiguo scout y participar de un grupo. Los campamentos, las fogatas, las caminatas, ascensos, hasta donde el cuerpo lo permita, por supuesto, ¿no? Pero ese tipo de actividades que hacíamos cuando jóvenes o como dirigentes
Lo podemos seguir haciendo y debemos de hacerlo como antiguos scouts, pero no nos vamos a dedicar solamente a eso, porque ya llevamos 3. Fortalecimiento del movimiento scout comenzando por su grupo al que pertenece. 2, autorrealización. Y 3, vida scout. Y tenemos una 4ª en este momento que es creación y desarrollo. Eso significa, creación e innovación. Eso significa que nosotros debemos de actualizarnos tecnológicamente para no salirnos, si estuviéramos dentro de la empresa diríamos no salirnos del mercado, para no salirnos del ámbito en que estamos inmersos. Es decir, un antiguo scout que no conozca lo mínimo de su teléfono inteligente y que solo le sirva para hacer llamadas o para recibir, en este siglo XXI no debería ser así. Y los antiguos scouts, ya tuvimos el primer taller hace 15 días sobre tecnología de la información. Y ese es el primero. Van a seguir habiendo talleres de tecnología, que es esta subcomisión. Tenemos una 5ª, que es proyección comunitaria, lo que hablaba Mauricio Sánchez. Es decir, el antiguo scout proyectándose a su comunidad. Pero ¿cuál es la comunidad? Es su entorno, su condominio, su colonia, su cojode, su barrio, su familia, su entorno. Esa es su comunidad. La comunidad scout puede ser otra. Entonces, el antiguo scout se proyecta en servicio, ya no en la buena acción de pasar a la ancianita. Está bien. Baden-Powell decía, hay que ser bueno, pero es mejor hacer el bien. Hay que ser bueno, pero es mejor hacer el bien. Y proyección comunitaria tiende a eso. Ahorita estamos creando la 6ª subcomisión, que es la subcomisión de desarrollo institucional. ¿Qué significa? Queremos hacer crecer el grupo de antiguos scouts o los grupos de antiguos scouts, los que ya existen, y fortalecer los nuevos. Les cuento como primicia, no está participando porque todavía no está inscrito. Estamos casi organizados un grupo en Cobán. Juanito López, él lo coordina. Estamos casi terminando la constitución de un grupo en San Juan Comalapa. Estamos trabajando un grupo, el grupo 61, aquí está Sandra, la acabo de ver, Sandrita Detz. Está el grupo, ahí está presente. El grupo 61 se está incorporando, ya tiene gente. Y así como el grupo 17, aquí está Esperanza, con Sandrita Collado, también está fortaleciendo. Y hemos llegado a esos grupos de alguna manera a apoyarlos también. O sea que hay 5, y en este caso van a ser 6 actividades diferentes para los antiguos. No quiero seguir porque si no, el tiempo ya nos agotó. Gracias, Ricardo, muy amable. Hay una última pregunta en el chat, comentario y pregunta, y la hace LF, me imagino que es de Fernando. Dice, en mi grupo somos 12 miembros y no prosperamos, ya que el jefe de grupo lo pretende cerrar porque no hay dinero. Entonces su pregunta es ¿por qué no tenemos financiamiento de una ONG, ya que no nos alcanza para alquilar y no salimos a nivel internacional? Esa es una pregunta. Y el movimiento desde el regreso de la pandemia se está muriendo, ¿cómo se puede recuperar? Tercero, los grupos ya son muy pocos miembros, hasta 18 grupos desaparecidos en pandemia, ya que solo tenían 5 miembros. Los jóvenes no practican el movimiento, lo han agarrado para buscar novias al poco tiempo, ya no llegan porque solo buscan tener novia. Antes de la pandemia no había problema, los campamentos los tomaron los jóvenes para hacer sus bares clandestinos, se debe crear una comisión de educación y moral. Pato, ¿quieres platicar al respecto? Yo diría que no debemos ser más fatalistas que lo fatal. La verdad no es cierto. La pandemia nos dejó cosas positivas y muchas negativas. Pero gracias a la pandemia estamos también reunidos esta noche vía Zoom. Antes no lo hacíamos. Y la tecnología nos permite comunicarnos. Fíjense que adiestramiento no es solamente asistir un fin de semana a un curso, estar sentado o correr y hacer juegos. Adiestramiento también es interrelacionarse. Lo que hicieron hoy, la experiencia de un grupo, pasársela a otro, eso es valioso. Qué bueno y qué malo. Lo que ahora se le llaman las buenas prácticas. Sí,
qué yo hice en mi grupo y me salió de maravilla, o qué yo hice y no sirvió para nada, al contrario, me causó problema, pero eso lo puede tomar otro grupo, y la tecnología nos permite eso. O sea, los grupos sí están funcionando, por supuesto, por razones miles, que no es en este momento de análisis, no se ha logrado recuperar la membresía que teníamos antes de la pandemia. En el 2019 llegamos a 5,000 y pico de miembros, y no hemos logrado eso. Muchos dirigentes adultos perdieron interés y se fueron. Los niños aprovecharon la pandemia y el hecho de estar restringidos a un lugar, y el celular y la computadora y la tablet fueron el material que tenían a la mano y se metían a su cuarto. Y eso ha quedado desgraciado o desafortunadamente. Se mantiene en muchos hogares para que los chicos dejen a los adultos platicar, les dan el teléfono. Pero el movimiento Scout, ahora más que nunca, debemos de hacer vida al aire libre. Ese es el método. Atención a través de la vida al aire libre. Y si el campamento, por ejemplo, en la pandemia no se podía hacer, ahora los campamentos de patrullas, en el caso de las unidades, los campamentos de grupo, los acantonamientos del Lobato, los campamentos de antiguos scouts, pues va. Sí, ¿qué pasó con los que fuimos a Musval? Se sintieron mal. Algunos, después de 30, 40 años de no dormir en una tienda de campaña y con el suelo duro y no haber llevado, dijéramos, colchoneta o colchón inflable, pues amanecimos con la espalda un poco adolorida. Pero una experiencia linda, escuchar a los pajarillos en la madrugada, ver las estrellas, estar en una fogata. Mire, eso no tiene comparación. La verdad no tiene o sea, no se está muriendo el movimiento Scout. Y si nosotros participamos y hacemos lo mejor, el movimiento, en lugar de morirse, pues va a fortalecerse y va a ir para adelante, pero con acción positiva, actitud mental positiva. Con fatalismo no hacemos nada. Bien, gracias, Ricardo. Tenías las palabras de cierre cabalmente, y creo que lo que has comentado para cumplir con el pedido cabalmente es un tema muy bien explicado con ese cierre final. Y si está Jessy por ahí todavía, vamos a pedir, por favor, quiero agradecer primero a todos su participación en este webinar, sumamente exitoso, tuvimos muchos participantes y vamos a poder seguir platicando en el tiempo, y próximamente vamos a tener la cartilla y otros temas para poder tener. Los invito a participar en las diferentes actividades de la comisión para integrarnos mejor y que puedan ayudar en sus propios grupos esa integración y desarrollar. Entonces pasamos ya a la parte final porque el tiempo se nos agota y debemos ser puntual y corteses con todos que participaron. Y Jessy, si estás por ahí, ya no. Sí, ahí está Jessy, ya la vi. Ok, entonces le damos a Jessy la última palabra, ya que Reginaldo se excusó por no poder venir en último momento, que estaba complicado. Entonces, Jessy, tus palabras finales y la oración Scout para terminar este webinar. Muchas gracias. Gracias a todos. La verdad es que a medida que vamos viendo todas esas dudas, sabemos que se va aclarando todo el panorama de lo que esperamos de antiguos Scouts. Y lo que queremos pues es la participación activa de cada uno de ustedes dentro de los grupos, apoyando a cada uno de sus grupos, porque eso es lo que nos está haciendo mucha falta. Como decía Ricardo, no nos hemos podido recuperar debido a que el voluntariado ha estado muy complicado. Tenemos tantas personas, tantos niños que quieren participar dentro del movimiento Scout, pero nos hace falta ese recurso adulto, esas personas que puedan estar al frente para poder darles el mejor programa a nuestros niños y jóvenes. Y gracias a ustedes, pues tenemos ese apoyo para el grupo, para las secciones, pueden ser sinodales, pueden ser personas que de alguna u otra manera puedan apoyar a los grupos para que puedan seguir creciendo. Gracias a cada uno de ustedes por ese interés, por estar pendientes de estas actividades tan bonitas y que nos sirven a todos para seguir aprendiendo, para poder seguir haciendo el movimiento Scout de una mejor manera. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Como mencionaba Nito, definitivamente Reginaldo se excusa, no pudo venir a acompañarnos, pero él siempre está pendiente de las actividades de cada una de las comisiones. Así es que les manda un fraternal saludo y les desea a cada uno de ustedes lo mejor
y también les agradecemos de parte de Jefatura todo ese esfuerzo que hacen por el movimiento Scout. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, la mejor de las noches, y nos seguimos viendo en estos espacios para seguir aprendiendo y poder seguir apoyando el movimiento Scout de Guatemala. Siempre listos para servir. Gracias, Jessica, y terminamos nuestro seminario con nuestro webinar con la oración del antiguo Scout de Guatemala. Señor, tú que nos diste la vida, propósito y misión de servir, permítenos ser ejemplo de humildad, bondad y fortaleza para ser fuente de sabiduría y consejo a nuestros hermanos, y así poder alcanzar tu promesa de vida eterna. Amén. Bien, con esto cerramos nuestro webinar. Les deseo muy buenas noches a todos y les agradezco su participación. Nos vemos en la próxima. Feliz noche.